Tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería. Yo sé. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro.
porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús. Yes, Señor, a tus pies, Señor. Jesús, Dios les bendiga, amados hermanos. Es un privilegio estar aquí con ustedes una vez más para iniciar esta escuela dominical. Damos gracias a Dios por este hermoso día y vamos a orar para iniciar esta clase. Padre amado Señor, te damos la honra y la gloria, la alabanza, la oración. Soberano Dios, declaramos victoria, Señor, en el nombre de Jesús, y pedimos, Señor, que tu gracia y misericordia abunde para con nosotros, Señor. Úsame, Señor, como instrumento tuyo, Padre. Enséñame, Señor, a vivir cada día más cerca de ti, Señor, y aprender de ti cada día. Espíritu Santo, guíame, lléname, Señor, y así a mis hermanos también, Padre amado, y guárdanos de todo dardo del enemigo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Amados hermanos, vamos a iniciar una nueva guía que inició en enero. No estoy seguro todavía si la tiene disponible nuestra hermana María, pero si visita la librería, pregunte por la guía que comenzó en enero. Y vamos a tener el primer tema: Enoc profetizó la venida del Señor. Repite conmigo, disculpe. Enoc profetizó la venida del Señor. Estudio bíblico número 1. Y vamos a basarnos en Génesis capítulo 5, versículos 21 al 24, y Judas versículos 6 al 8 y versículos 12 al 16. Génesis capítulo 5, 21 al 24 dice así: Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Entonces, miramos aquí, dice que fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y es interesante porque los 365 años no son los años que vivió Enoc. Muy interesante porque él iba a vivir muchos más años, puede ser que más de 900. Si miramos los años que vivió su hijo Matusalén, más de 900 años, 969 si no estoy mal. Noé aproximadamente 950 años, imagínense, y Adán 930 años aproximadamente. Entonces, estos años fue lo que él estuvo en la tierra y los que pudo estar y después desapareció. Entonces, la realidad es que no sabemos cuántos años él pudo haber vivido en esta tierra. Y así que vamos a ir a elaborar un poquito antes de leer Judas, a pasar a Judas, capítulo, versículo 1, versículo 6. Dice, vamos a leerlo más adelante. Quiero elaborar un poquito acerca de la situación, ¿verdad? Lo que vamos a comprender de esta profecía de Enoc en relación a la venida del Señor. Mirar, ¿verdad? Cómo Dios ya tenía planes
desde ese tiempo, profetizando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a mirar, amados, más adelante que Dios tiene propósitos para el pueblo de Dios, y nosotros estamos esperando la venida del Señor Jesucristo, el rapto del Señor Jesucristo, y especialmente en estos tiempos en los cuales estamos con un nuevo presidente, un papa que básicamente nos deja con la boca abierta de lo que muchas veces dice y apoya también. Y como este presidente Joe Biden ha tomado posesión de este país y ha implementado leyes que van totalmente en contra de la palabra de Dios, nombrándose él un católico, que en realidad no me lleva mucho a pensar de lo que ahora está pasando, porque el Papa también ha dicho que él apoya a ese tipo de gente, a los homosexuales, hablando, ¿verdad?, de la inauguración también de cómo un sacerdote que va en contra totalmente de los estatutos de Dios pudo inaugurar ahí, representando a ese hombre. Lady Gaga, una mujer diabólica que representa lo peor de este mundo, el peor ejemplo que uno puede dar, dando ahí, exhibiéndose ahí en la inauguración para Joe Biden. Jennifer López, también otra mujer que ha estado con tantos hombres y se ha reconocido por esa fama de libertinaje, también ahí representada. Esa niña, esa muchacha que dio la poesía también, que básicamente es muy feminista y le gustan básicamente, es una joven que le gustan las mujeres. Entonces, muchas cosas que son representadas ahí que nosotros como pueblo de Dios a veces no miramos, pero la realidad es que Joe Biden, ya entrando a la presidencia, empezó a darse a luz de lo que él representa y lo que quiere hacer, a darle la libertad, todo al libertinaje a todo ese tipo de gente, para que puedan hacer lo que ellos quieran y tener esa libertad de hacerlo, y destituir, básicamente darles el poder para hacerlo, como apoyando el aborto, apoyando tantas cosas, ¿verdad?, que ahora se miran que van en contra de la palabra de Dios. Y con este papa que estamos también, que lo va a apoyar, tanta gente que lo está apoyando a Joe Biden. Y muchas veces digo, aunque el presidente Donald Trump no era lo mejor, pero no tenía ese tipo de pensamiento de libertinaje, de poder darles apoyar el aborto, apoyar el homosexualismo, apoyar el hombre con hombre, el mujer con mujer, el hacer leyes para que ahora, si un homosexual quiere ir a servir al ejército, o si se quiere cambiar si es hombre y quiere hacerse mujer, lo puede hacer. Tantas cosas, ¿verdad?, que están pasando, que ya no van a ser algo que si queremos, sino va a ser una ley. Y es importante que entendamos que todas estas leyes van a afectar al pueblo de Dios de una u otra forma, y tenemos que estar a la retaguardia. Y es por eso era ese tema que Enoc profetizó la venida del Señor, y está cerca esa venida del Señor por las cosas que están pasando, las situaciones, las circunstancias, y los días que estamos viviendo ahora se van acortando. Ya no vivimos tantos años como vivió Matusalén en esos tiempos que vivían, y reconocemos también que todo ha cambiado. La comida, los tiempos eran diferentes, las temporadas eran diferentes. Acordemos que antes del diluvio no llovía, había un vapor que salía de la tierra, que eso es lo que regaba las plantas y daba el crecimiento, lo que ellas necesitaban, esa agua. Entonces todo fue cambiando y todo por evolucionando, y ahora estamos en tiempos difíciles, en tiempos en los cuales la iglesia va a vivir uno de los tiempos más difíciles por esta nueva presidencia.
que representa este presidente que acaba de entrar. Entonces, estemos orando, amados hermanos. Es nuestro deber orar por nuestro presidente, es nuestro deber orar por los que están ahí, pero la palabra de Dios dice, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, tenemos a un Dios todopoderoso que nos guía y que nos va a dar la fuerza y la fortaleza para poder levantarnos y poder expresar nuestras desacuerdo en contra de esas acciones que han sido expuestas. Tengamos en cuenta, ¿verdad?, que todos esos personajes que tuvieron en la inauguración de Joe Biden representa algo. Y si tiene el tiempo usted de ir y leer acerca de lo que ellos representan, va a mirar la realidad. Si usted, amado hermano, votó por Joe Biden porque decía Donald Trump, no sabe lo que hizo, porque este presidente representa lo peor, es Joe Biden. Y esperamos que Dios obre en nuestras vidas y nos ayude a hacer algo fuerte en el pueblo de Dios y orar fervientemente para poder salir adelante mientras este hombre esté en la presidencia. Que Dios tenga misericordia de nosotros, que nos ayude a poder estar firmes en nuestra fe y no a doblar nuestra mano al pecado, o no hacer a los que no miramos lo que está pasando, lo que está iniciando esta presidencia. El mensaje de la segunda venida de Cristo ha sido visto a veces como una forma de infundir temor a las personas, pero la realidad es que no tenemos que vivir una vida de temor. Muchos, aún dentro de la iglesia, prefieren ocupar tiempo en escuchar mensajes de éxito, de ascenso, de elevar la autoestima, como lo hacen muchos predicadores, como Joel Osteen y muchos otros. La doctrina, ¿verdad?, de cómo hacer más dinero, de cómo ser más fructíferos, de subirle la autoestima a las personas. Pero la realidad es que es muy triste eso, hermanos. Pero más triste aún es que el mensaje humanista tiene muchos voceros alrededor del mundo, quienes, fingidos de obreros de Cristo, sacan la mirada de los creyentes de la patria celestial. Mas la Biblia trata con detalles preciosos los asuntos relacionados con el fin de los tiempos. No solamente, amados hermanos, nos explica los eventos del porvenir, sino que alerta al creyente sobre la necesidad de estar preparados. En la presente lección vamos a repasar la profecía de Enoc, tal como aparece en las Escrituras, y el paralelo también que Judas menciona entre los días de Sodoma y los tiempos de la segunda venida de Cristo. Entonces vamos a estar mirando esto en dos temas. Vamos a dar esta clase en dos diferentes lecciones para mencionar cada punto, y así estemos más asesorados acerca de este tema. El propósito de Cristo, o el propio Cristo, enseñó la expectación horrible que los eventos del fin causarán en los impíos, y la diferenció con el gozo que tendrán los redimidos en reunirse con su Salvador. Los verdaderos discípulos de Cristo deben estudiar las profecías del fin con la mirada puesta en el galardón. El tono con que Judas se refiere a la profecía de Enoc es la exhortación a los santos para que contiendan ardientemente por la verdadera fe, y es un llamado a la conservación de la santidad y no a tomar la gracia de Dios como una puerta al libertinaje. Y es lo que está haciendo esta administración: tomar a Dios y hacerlo como a la puerta para abrirle al libertinaje que entre. Este hombre supuestamente empezó su presidencia con oración, yendo a la iglesia, muy vestido de ángel, pero la realidad es que lo que está afirmando, lo que está haciendo, va totalmente en contra de lo que representa nuestro Señor Jesucristo. Tengamos mucho cuidado, amados hermanos. Enoc caminó con Dios y fue llevado por Dios al cielo.
Ahí lo acabamos de leer en Génesis capítulo 5, versículo 21 al 24. Enoc caminó con Dios, amén, y fue un testimonio a su generación. El nombre Enoc tiene la connotación de consagrado. Sabemos que viene de la familia de Sec, el hijo que Dios dio a Adán y Eva en lugar de Abel. El versículo 21 muestra que no llegó a ser padre a los 65 años y que su hijo primogénito fue Matusalén, el que llegó a vivir más años. El hombre más longevo registrado en la Biblia. El nombre de este primer hijo de Enoc está relacionado con arma de guerrero. Curiosamente, la cronología bíblica da a entender que después de la muerte de Matusalén vino el diluvio universal. El versículo 22 relaciona estrechamente el caminar de Enoc con Dios, con el nacimiento de su hijo primogénito. El nacimiento de este hijo marca para Enoc el inicio de su vida de comunión con Dios. Ello nos enseña que Enoc decidió dejar un ejemplo de la fe a su generación. La Biblia habla de Génesis de dos hombres que caminaron con Dios. Uno fue Enoc y el otro su bisnieto Noé, como le dice Génesis 6:9. En verdad, Enoc influenció su generación con su vida de fe, una actitud semejante a una necesidad imperiosa en todas las edades, especialmente ahora cuando estamos viviendo el cumplimiento de las profecías del fin. Ahora, hermanos y hermanas, la frase caminó Enoc con Dios debe entenderse también como una vida perseverante en su buena relación con Dios. El versículo 22 dice que por 300 años este varón vivió cerca de su Dios mientras le nacían más hijos e hijas. Debemos aprender aquí que hay un costo para decidir caminar conforme al corazón de Dios. Ello incluye conducirse diferente como vive el mundo que nos rodea. La amistad con Dios conlleva enemistad con el mundo. Así que el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, como le dice Santiago 4:4. Vamos a mirar que Enoc fue el primer hombre que Dios arrebató al cielo. Génesis 5 nos enseña toda la trayectoria terrenal de Enoc. Y primero el versículo 23 nos muestra que el tiempo de la vida terrenal de Enoc fueron 365 años. Por Hebreos 11:5 sabemos que antes de ser traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Si comparamos Génesis 5:22 con Hebreos 11:5, hallamos que caminar con Dios durante 300 años significó vivir en pleno agrado al Señor, convencido de la existencia de Dios invisible. Por tanto, todos sus años fueron dedicados a buscar el rostro de Dios. Del contexto aprendemos que Dios es galardonador de los que le buscan, y esto debe producir una conducta de honra a la causa del Evangelio. Segundo, el versículo 24 vuelve a recalcar que no caminó con Dios y añade, y desapareció porque le llevó Dios. Esto contrasta con la lista genealógica que el capítulo 5 de Génesis entrega, donde la mención de cada descendiente de Adán termina con la realidad de muerte. El traslado de aquel fiel peregrino al cielo fue, por tanto, un milagro atípico en su tiempo, sin precedente alguno en su generación. Los que esperamos la venida del Señor debemos cultivar una actitud de fe semejante a una conducta de comunión con Cristo acorde a nuestra profesión. Entonces, Enoc básicamente representa el arrebatamiento de la iglesia, cómo la iglesia va a ser arrebatada, y la gente se va a preguntar, pero ¿qué pasó? ¿Qué está sucediendo? Si la Biblia nos habla en Tesalonicenses, ahí en las cartas, ahí nos habla acerca del arrebatamiento de la iglesia, que los muertos en Cristo dice que resucitarán primero. Así que va a haber un arrebatamiento donde los que están en vida juntamente con ellos, dice que seamos de un abrir y cerrar de ojos, vamos a estar con el Señor en las nubes,
¿Y qué va a suceder? Vamos a desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. No va a haber tiempo de decir, mirar a la persona, no va a haber tiempo de eso. Va a estar aquí, después ya no va a estar. Entonces, va a ser algo extraordinario, algo tremendo lo que sucedió con Enoc, que también fue, Dios se lo llevó. Básicamente así, nosotros los que estemos en vida, cuando suceda este acontecimiento, el rapto o el arrebatamiento, como le quiera llamar, entonces va a suceder y va a haber un caos. Y para aquellos que no estamos bien con el Señor, que no todavía estamos en duda, que no nos hemos entregado a Dios completamente, que confraternizamos con el Evangelio, pero no estamos entregados solamente a Dios totalmente, estamos jugando con el Evangelio, a veces estamos, a veces no estamos. Vamos a mirar, vamos a ser parte, pueden ser que sean parte de la gran tribulación, entonces experimenten todo eso. En ese momento el Espíritu Santo, como ya no va a estar presente, va a ser muy difícil para que la persona venga al reconocimiento de la palabra de Dios. Y va a haber un remanente pequeño que la realidad es que va a estar arrepentido y va a estar la palabra dentro de ellos, de su corazón, y van a decir: Señor, perdóname porque entiendo que sucedió lo que no estaba en tu palabra, lo que me predicaba. Así que, amados hermanos, hablando, ¿verdad?, de el arrebatamiento, y estudiamos aquí lo que sucedió en esas circunstancias con Enoc, que fue el primero que desapareció de acuerdo a la palabra de Dios, que fue llevado por Dios, no sabemos a dónde. Entonces él fue el primero que fue llevado. El segundo fue el hombre que fue Elías, fue el segundo que subió al cielo sin ver muerte también. Pero Eliseo, el servidor de Elías, supo de antemano que el Señor se llevaría al profeta y lo siguió hasta verlo subir en un torbellino. Al igual que Enoc, a Elías también lo buscaron, pero tampoco fue hallado, como lo puede leer ahí en Segundo Libro de Reyes, capítulo 2, del versículo 1 al 17. Vamos a pasar al otro inciso. Dice: los ángeles que pecaron y los hombres impíos sufrieron el juicio del gran día. Vamos ya a pasar a lo que es dar la introducción de lo que dice Judas capítulo 6, capítulo 1, versículos 6 al 8, dice así. Judas 6 al 8 dice: y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Qué tremendo. Esos son como muchas veces el diablo nos quiere dar a pensar que él tiene poder y autoridad, pero la realidad es que no, que Dios tiene todo bajo control. Y aquí nos dice que están bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, los cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. El versículo 8 dice: no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. El versículo 12 ahora dice: estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desraigados. Los versículos 6 al 8, como leímos de Judas, sirven para enseñarnos temer a Dios. Como les decía, amados hermanos, los versículos 6 al 8 de Judas sirven para enseñarnos a temer a Dios y agradarle el habernos salvado, o agradecerle el habernos salvado a través de Jesucristo.
El versículo 6 contiene una amonestación para que no tomemos livianamente la salvación que Cristo nos ha dado. Si retrocedemos, podemos perder la herencia eterna. Para afirmar esta verdad, Judas pone el ejemplo de los ángeles que pecaron como criaturas de Dios. Ellos tenían un rango divinamente otorgado, según Efesios 1:21, pero muchos de los ángeles pecaron rebelándose contra Dios y perdieron la condición para que el Creador les había dado. Judas enseña que a estos ángeles indignos Dios los ha guardado bajo oscuridad y los ha reservado para el juicio del gran día. Esta realidad debe causar el creyente un deseo de consagrarse al Señor y vivir en gratitud por la gran salvación que ha recibido. Gloria al Señor. Bueno, vamos a culminar ahí este tema de la primera sección, y el siguiente domingo vamos a continuar para darle básicamente la conclusión, lo último de este tema. Enoc profetizó la venida del Señor. Y muy interesante, ¿verdad? Cómo Enoc desapareció, y igual nuestro Señor Jesucristo fue igualmente llevado, pero la diferencia es que pudieron la gente mirar físicamente a morir al Señor Jesús, llevarlo. Tal vez no miraron que lo llevaron a la tumba, pero sí que alguien lo puso en la tumba y pusieron guardias para poder tener el cuerpo ahí, que nadie se lo fuera a robar, y sin embargo el cuerpo desapareció. Interesante. Entonces miramos, ¿verdad?, diferentes situaciones, circunstancias, como Dios de una u otra forma halló el momento para decir, bueno, es necesario que esto se haga, y tal vez no lo comprendamos en este instante, pero Dios tiene propósitos para todo lo que Él hace. Y es igual en nuestra vida. Este nuevo presidente, Dios nos quiere enseñar algo, pero tenemos que estar nosotros más agarrados de la mano de Dios estos días, más entendidos de lo que la venida del Señor está cerca, y que tenemos que estar más listos cada día, haciendo nuestra tarea, haciendo lo que Dios quiere de nosotros. Aguardemos nuestra integridad, nuestra santidad delante de la presencia del Señor, y honremos a Dios en todas las cosas. Padre, Señor, en este momento te doy gracias por esta lección, Señor, tan hermosa. Te pido que tú nos sigas guardando, Señor, nos sigas dando sabiduría, entendimiento, Padre, que nos ayudes, Señor, a discernir los tiempos y a poder clamar, Señor, tal vez como muchos de tus hijos, Señor, en la palabra de Dios clamaban en tiempos difíciles, Señor. El pueblo oraba, Señor, para poder pedir misericordia y que hubiera cambios, Señor, y que tú te glorificaras, Señor. Así es que, Padre, nosotros tal vez reconocemos que tu palabra dice que estos días llegarán, pero ayúdanos, Señor, a poder, Señor, ser personas que no, Señor, menguemos en nuestra fe, que no dudemos de la verdad, Señor, y que sigamos adelante y no seamos engañados por estas falsas creencias, Señor, religiones, sectas, Señor, que se levantan, Padre amado, y cualquier poder político, Señor, que se está levantando en contra de tu palabra, lo que tú representas. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor los bendiga, más hermanos, y espero que estén el próximo domingo por estos mismos medios. Dios los bendiga.